Hola futuros sanmarquinos, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso de literatura y en esta primera parte del curso revisaremos los géneros literarios. Los géneros literarios son apartados clasificatorios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son conjuntos donde nosotros vamos a ir clasificando, es decir, agrupando las obras literarias según sus características internas o externas, es decir, según los temas que traten o según el tipo de versificación o si usan prosa o verso de por sí. Estos apartados clasificatorios, estos conjuntos nos permiten estudiar las obras literarias de una manera más ordenada, más metódica. ¿Quiénes son los primeros tratadistas, los primeros preceptistas o teóricos literarios que proponen los géneros literarios? Bueno, mencionaremos a dos. Uno es Aristóteles y el otro es Horacio. De los dos, el más importante va a ser Aristóteles, ya que él es el primero que propone una clasificación. ¿Cuándo se proponen los primeros apartados clasificatorios con Aristóteles? Se proponen en el siglo IV, antes de Cristo. Este tema entonces de Aristóteles se va a ver en la obra Poética. En esta obra Aristóteles propone la existencia de tres géneros: el género épico, el género lírico y el género dramático. Dado que estos géneros existen desde aquella época tan antigua, a estos géneros hoy en día se les denomina los géneros clásicos. Por su antigüedad, es decir, fueron oficializados hace ya muchos siglos y han funcionado, han estado en la noción teórica de creadores, críticos, investigadores, historiadores de literatura desde aquel entonces. En la Presa Marcos trabajamos con estos tres géneros literarios. Vamos a revisar ahora las características de cada uno. Mientras voy borrando, vamos recordando que la épica corresponde a las obras en las que se narran acontecimientos, hechos ya sucedidos, normalmente asociados con la fundación de naciones o hechos heroicos, normalmente gestas colectivas. En la antigüedad la épica se creaba en verso, ya que hasta el siglo XVIII, siglo XVII, se pensaba que la literatura siempre debía expresarse en verso, así que era un verso narrativo, el género épico por tradición. Entonces vamos colocando el género épico, o la épica, como también le llaman, se caracteriza por ser narrativo. Y primero se utilizó el verso en su creación y luego ya la prosa. Normalmente está asociado con hechos heroicos, gestas de pueblos, guerras, y también utiliza a veces otros temas, pero lo predominante es ello, ¿verdad? Asociado con lo heroico. Respecto a las subdivisiones o subgéneros literarios, también llamadas especies, viene de lo que encontramos dentro de la épica, podemos mencionar las siguientes especies épicas. La epopeya, como la Ilíada y la Odisea, el Cantar de Gesta, que es medieval, como el Mio Cid, por ejemplo. Ya en la época renacentista encontramos el poema épico. Estas tres son las especies clásicas: la epopeya de la época antigüedad, griegos y latinos, el Cantar de Gesta medieval y el poema épico del periodo renacentista. Las tres están en verso, en cambio, a partir del
Renacimiento, desde fines de la Edad Media, también van a aparecer otras especies épicas que son el cuento y la novela. La diferencia es que estas últimas están en prosa. Mientras la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico hoy en día ya no se cultivan, el cuento y la novela están en un auge, especialmente la novela. Muy bien, respecto a cuento, debemos recordar cuentos como por ejemplo Los gallinazos sin plumas o El caballero Carmelo, que son cuentos de autores peruanos muy importantes, como son Ribeiro y Valdelomar respectivamente. Respecto a la novela, es una de las formas literarias más famosas y más extendidas en la actualidad. Mencionaremos Los ríos profundos, de José María Arguedas, y La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, como novelas importantes de nuestra tradición literaria. ¿Qué podemos decir de la lírica? De la lírica podemos decir que es un género que casi el 100% de obras están creadas en verso, aunque hay algunas que utilizan también la prosa, que es la minoría. Por ejemplo, Platero y yo, de este autor Juan Ramón Jiménez, está en prosa, pero es una excepción. Normalmente la lírica utiliza el verso. Entonces estamos encontrando allí el género lírico, la lírica. Estamos encontrando ahí una característica importante, el uso del verso. No exclusivo, pero sí bastante distintivo de los otros géneros. Usa mucho el verso, la lírica. También la lírica es, en la concepción tradicional, en lugar de presentar una objetividad como la épica hacen al narrar hechos exteriores al enunciador, en este caso al narrador en la épica, la lírica, que tiene un enunciador denominado yo poético, así le llamamos a la voz enunciativa, yo poético. La lírica hace que el yo poético exprese emociones, la subjetividad. Bien, entonces la lírica es el género que abarca en su concepción tradicional los textos, las obras en las que se expresan emociones, sentimientos del yo poético, que es la voz enunciadora. Muchas veces se identifica al autor real con el yo poético. Es algo válido, aunque no siempre corresponde. En la concepción de la poesía clásica, del romanticismo para atrás, del siglo XVIII para atrás, sí, es casi regularmente lo que siente el autor real es lo que el yo poético va también a expresar. Pero a partir de la aparición del simbolismo francés, el parnasianismo, la vanguardia sobre todo, se hace una desvinculación entre lo que siente el autor y lo que va a expresar el yo poético, esta voz enunciadora del texto poético. Entonces, siguiendo la concepción clásica de asociar la lírica con las emociones y los sentimientos, tenemos los siguientes géneros, o bueno, especies, líricos. La oda, que implica admiración en un tono solemne, la elegía, que es otra especie, que implica pena, tristeza, es un tono pues patético, en el sentido de que apela al patos, a lo sentimental, a los sentimientos de tristeza. Tenemos también la égloga. La égloga es una especie que de alguna manera implica la mezcla del tema amoroso con la naturaleza, típico del Renacimiento, que tiene ambos temas como emblemáticos, amor y naturaleza. También tenemos la sátira que es la burla, el escarnio. En el caso de la oda famosa es la oda a la vida retirada de Fray Luis de León, o las odas de Mariano Melgar como al autor del mar, o a la libertad, en el contexto del pensamiento emancipador de la colonia peruana. La elegía, tenemos una elegía famosa, Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, donde él lamenta la muerte de su padre, es una elegía fúnebre, entonces el tono va a ser triste. La égloga, tenemos como ejemplo las églogas de Garcilaso, la égloga primera, por ejemplo, de Salicio y Nemoroso, son los emblemas de esta especie. Y la sátira, pues tenemos varios ejemplos, uno de ellos va a ser la poesía satírica de Quevedo en el siglo de oro español, donde se burla de los corruptos de la época, se burla de sus rivales literarios como Góngora, en poemas que son muy célebres, como por ejemplo A un hombre de gran nariz.
Vamos con el tercer género, que es el género dramático. Bien, el género dramático, estudiantes, es un género que se distingue del épico y lírico porque no está hecho para ser leído o recitado. Los textos dramáticos están concebidos, están creados para ser representados mediante diálogos, mediante la representación, un escenario, movimiento, actuación. Entonces Shakespeare concibe Romeo y Julieta como una obra que va a ser representada y al verlo representado se cumple el cometido de esta obra. Sófocles, al escribir Edipo Rey, el texto no pensaba pues que alguien lo iba a leer y que ese iba a ser el fin, la prioridad de recepción. Él piensa que esto va a representarse en la ceremonia oficial de la época en Atenas y que el público va a opinar a partir de la conjunción de música, performance, inclusive el coro va a ser coreografías, etc. ¿Está bien? Entonces el género dramático se caracteriza por ello, que su finalidad es ser representado. Respecto a la expresión, antes se hacía en verso. Hoy en día casi nadie lo hace en verso, casi todos componen en prosa estas obras. Eso no es muy importante entonces. Y lo asemeja a la épica de alguna manera, porque antes la predominante era el verso y hoy en día la prosa predomina en el cuento y la novela. ¿Qué especies dramáticas podemos mencionar? Mencionamos algunas, como por ejemplo la tragedia. Edipo Rey es un ejemplo, también Romeo y Julieta. Tenemos la comedia. Ambas son especies clásicas, es decir, los griegos clásicos, los griegos de la antigüedad, son los que van a crear la tragedia y la comedia. Ellos le daban mucha importancia a la tragedia, ya que los personajes eran aristócratas, reyes de la antigüedad y también los dioses. En cambio, la comedia era menospreciada, la veían como una especie menor, ya que participaban personas comunes y corrientes, personas del pueblo y se realizaban en las zonas rurales, no en Atenas. En la ciudad, en la poderosa ciudad del siglo V a.C., se utilizaba la tragedia como forma predominante. Entonces hay un desarrollo desigual de la tragedia y la comedia, una preponderancia de la tragedia en la época griega. Esto se convierte en una, digamos que se invierte, se convierte en una paradoja porque los romanos, al tomar contacto con los griegos, desarrollan también la tragedia y la comedia, pero le dan prioridad a la comedia porque ven que la comedia es jocosa, distrae y los romanos eran muy utilitaristas, le daban preferencia a lo que los divertía y veían que la tragedia era pues de tema dudoso. Bien, entonces en la época romana la comedia tomó un auge y la tragedia más bien cesa su desarrollo tan intenso. Sí hay autores trágicos romanos, pero no son tan abundantes o de tanta calidad como los griegos. En la comedia podemos mencionar, se le denomina comedia, por ejemplo, a Ñacatita de Manuel Asensio Segura, es una comedia. Tenemos otro que es la mezcla de las dos, la tragicomedia, que aparece en el Renacimiento en Europa. Y bueno, también le llaman drama, y ese nombre pues es más común. Es una mezcla de las dos. Fuente Ovejuna, La vida es sueño, son ejemplos de dramas tempranos. Y bueno, también vamos a mencionar el auto sacramental. El más famoso es el Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca. Son temas religiosos los que trata el auto sacramental.